vamos a concederle el beneficio de la duda a la senadora de Acción Nacional. Y supongamos que esta tabla es correcta. Hay un incremento de más del doble de Calderón a Peña. Y me hubiese gustado que quizás hubiese estado el presidente anterior a Calderón para saber cuánto le incrementó Calderón y conocer el radio de crecimiento, Andrea, que hubo entre un presidente y otro. Pero, voy a terminar el argumento. Además de que estás creciendo prácticamente al doble, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, el radio de crecimiento disminuyó y adicionalmente no se está considerando un asunto: la inflación. Esto es en términos netos y no en términos reales. A ver, hay que considerar la inflación. Tuvimos un crecimiento inflacionario producto, reitero, de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia y de otra serie de elementos externos a nuestro país. Si bien la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron un extraordinario trabajo limitando el crecimiento de pues ese nivel inflacionario que, si tú lo comparas con otros países en América Latina, es bajísimo. En México, pues me considero que esto es trampa. Entonces es trampa argumentativa, porque no son términos reales, no considera los índices inflacionarios y además no hace la reflexión de cuándo se duplicó la deuda de Felipe Calderón a Peña Nieto y el radio de crecimiento. Reitero, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, porque lo trajo a la mesa una panista. Por eso es totalmente cierto. Pues sería bueno que hicieran su tarea. Bueno. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Sigue dando lástima el PRIAN en nuestro país, y también en estas mesas de debate lo dejan totalmente confirmado. Un ejemplo más en este debate, en esta mesa de Azucena Oresti el día de hoy, donde regresó Andrea Chávez, senadora de Morena, y ahí estuvo la ahora diputada, sí, Kenia López Rabadán, diciendo que es una cartita que no sirve para nada lo que envió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, en respuesta a todas estas amenazas por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a nuestro país. Kenia López Rabadán cuestiona estrategia del gobierno ante aranceles, parece improvisada, añade la de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros. Al final de este debate terminan molestas tanto Kenia López Rabadán como la propia Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, porque sí, Movimiento Ciudadano ayer votó a favor de esta ley de ingresos, mis estimados amigas y amigos, en la Cámara, y esto no le pareció para nada a Kenia López Rabadán, y así le responde la de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros: ustedes a todo le dicen que no, se necesita esta ley de ingresos para cubrir todo este presupuesto para el próximo año 2025, y ustedes siguen aferrados en las mismas. Empezaron atacando a Morena, a la 4T, a la presidenta, y bueno, terminaron peleadas entre ellas mismas. Por eso la oposición está como está, tanto el PAN como Movimiento Ciudadano. Y ahí viene otro nuevo partido político que intentan crear otros personajes aberrantes. Primero que nada decirte que me parece que en lugar de estar mandando cartitas, la presidenta de la República lo que debería de mandar es policías al país para contener la inseguridad. No, pues militares han mandado un montón. ¿Qué es lo que? No, policías. Policías pero la presidenta, ¿cómo va a mandar policías? Pues porque depende de ella la seguridad. Pues ahí está Harfuch, no se supone que lo van a habilitar para hacer el superpolicía. Pues ya llevamos casi 60 días y no ha habido una estrategia clara de seguridad. Es evidente que ¿qué está pidiendo Estados Unidos? A ver, está pidiendo dos cosas, es muy claro, no tienen, digamos, que inventar el agua tibia. Está pidiendo, uno, el tema de la inseguridad brutal que se está viendo en México, que por supuesto afecta a Estados Unidos, y otro, el tema de migración. No es con cartas ni con clases de economía, a propósito de lo que acaba de pasar hace un rato, hace unos minutos en Palacio Nacional. No es diciéndole a Donald Trump qué empresas van a ser afectadas. Como o si no lo supiera, pues eso, ¿no? Obviamente lo sabe. Lo que tiene que hacer el gobierno de México es ponerse a trabajar por dos cosas importantes. Uno, la inseguridad, que está matando a los mexicanos, que está desapareciendo a los chiapanecos, que está generando que las mujeres estén brutalmente en una inseguridad terrible. Y segundo, pues por supuesto, ocupándose de lo más importante, y es generar prosperidad en México para que los mexicanos no tengan que emigrar a Estados Unidos. Laura, tu primera reflexión.
Bueno, creo que Movimiento Ciudadano ya había sido muy claro con lo que nos esperaba con la llegada de Donald Trump, de llegar en su momento, cuando incluso Álvarez Maínez lo planteaba, pues que Trump iba a agarrar a México de piñata. Y es lo que estamos viendo. O sea, yo creo que primero que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Lo que sí extraña es ver pues a un gobierno entrante que no está preparado para esto, ¿no? Parece que esto los está agarrando otra vez tarde, en un paso en falso, desorganizados. ¿Dónde está todo el cuerpo diplomático la carta de ayer, mexicano? La respuesta de hoy, ¿no te parece? Pues parece improvisada, bastante livianita, o sea, como que no ha preparado el gobierno una estrategia clara para enfrentar a Trump y sus agresiones. ¿Dónde está el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está el cuerpo diplomático mexicano? Sí. El secretario Ebrard, pues está bien, pero siempre te acaba siendo el plomero y el fontanero de todo Ebrard, ¿no? Entonces, el mil chambas. Yo sí quisiera ver una respuesta clara y meter a Canadá en la ecuación. Yo creo que es importante porque al bully de Trump se le confronta, pues con cartas en la mesa. Canadá está del lado de Estados Unidos. Pues, no, pero a ver, en un tratado trilateral, bueno, claro. Les molesta que los comparen con nosotros. Entonces necesitas meter a un tercero en la línea para que genere eso, al menos un poco de ruido, si no les van a pasar por encima. A ver, Andrea. No, yo tengo una visión completamente diferente a la que acaban de compartir mis compañeras. A mí me parece que México está inaugurando una nueva era de completa soberanía, de dignidad, de respeto de todas las naciones. Yo el día de ayer escuchaba con mucho agrado las mesas de diálogo en donde había comentócratas, analistas que, digamos, usualmente están en contra de las posiciones de gobierno federal, celebrando la carta de la presidenta de la República. Me parece que estamos en un momento en donde no podemos escatimar ni un gramo de apoyo hacia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No es un problema de partido, es un problema de nación. Y en ese sentido me parece que la postura de la presidenta de la República al decir a cada arancel responderemos con un arancel, cosa que no va a llevar nunca a buen puerto a nadie ni a nada, pues mejor sentémonos a dialogar. Ella pero habla imagínate de los donde le agarre retos. la palabra a Donald Trump. Mira, y diga, va. Yo más bien, o sea, no creo que nos esté agarrando las prisas. Él entra el 20 de noviembre. El 20 de enero. El 20 de enero como presidente de Estados Unidos. Y nos estamos preparando, ya se va a presentar el 5 de diciembre el Plan México para fortalecer las relaciones comerciales con Europa y con América del Sur. Pero también el peso ya se te fue a 20.80. Pues claro, es que hay que prepararse porque Donald Trump lo que está haciendo es que está haciendo política local con política internacional. O sea, le está hablando a su electorado con estos amagos hacia no solo México, sino también Canadá. Aquí también amenazó con imponerle este 25% de aranceles. Lo que compartía hoy el secretario de Economía me parece súper importante. Cuando Nixon, siendo presidente de Estados Unidos, impuso una medida arancelaria del 5%, cómo cayeron las empresas en Estados Unidos por las cadenas de suministro y por las cadenas de valor. Y dice que duró 4 meses. Imagínate, y ahora con 25%, que pues hay muchas importaciones, hay una relación comercial pues muy cercana. El problema que podríamos tener, me parece que deberíamos unirnos todas y todos en este respecto. A ver, me parece que no es un tema de nacionalismo, sino es un tema de entender cuáles son las prioridades, tanto de Estados Unidos para sí, de Canadá para sí y de México para nosotros mismos. ¿Qué quiere México? Quiere seguridad. ¿Qué quiere México? Que haya prosperidad. ¿Qué quieren los mexicanos? Por supuesto, sí quieren programas sociales, pero además que sus hijos vayan a escuelas de calidad. No quieren que sus hijos puedan estar sometidos ante el crimen organizado o desaparecidos, como está sucediendo ahorita en Chiapas. Es una vergüenza que además la propia fiscalía quiera, digamos, pues tapar la realidad, ocultar la realidad. La palabra es como perder el impacto, porque no difuminar. Son 12, difuminar, ¿no? Es una vergüenza lo que está pasando y todo tiene que ver con un hilo conductor. Las prioridades de los mexicanos no son las prioridades del gobierno, y ahí está la ley de ingresos que aprobaron ayer la mayoría. Por cierto, bien te lo dijo con MC. Maru. Sí, terrible, por cierto. Bueno, ya MC dará su propia argumentación. No, ya la pero lo que es un hecho es que no puede ser que no sean las mismas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Volverle a dar dinero al Tren Maya, hazme el favor, volverle a dar dinero a la IFA, volverle a dar dinero a estos caprichos gubernamentales, en lugar de ponerse a trabajar en lo importante que es la brutal inseguridad que está atravesando. Pero que eso no es la ley de ingresos, esa sería la ley de egresos. No, es el presupuesto de egresos, y la ley de ingresos ayer claramente lo que dijimos es un endeudamiento son dos cosas terrible. Diferentes. El endeudamiento que está haciendo histórico este gobierno demuestra
que no solamente va a destruir a las generaciones presentes, sino a las futuras. A ver, Laura, Sí. ¿cómo fue este voto con Morena? Es decir, no, que no está mal, pero coincidió en que venía Pablo Lemus a pedir más recursos y entonces, pues, ¿sabes? A ver, se gobierna para todos los ciudadanos y no nada más para tus militantes. Yo creo que eso es una máxima que todos los gobernantes, al menos los responsables, comprenden. Cuando un gobierno federal castiga a una entidad federativa en su presupuesto por militar en otro partido político, no está castigando al gobernante ni al partido, está castigando a la gente. ¿Era el caso? Jalisco, claro, pero también pasó en otros estados de la República, Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, claro que se debe de tener una redistribución, pero ¿qué podemos esperar si le recortaron a las universidades, si le recortaron a la Semarnat 40%, a Conagua 45%? Es claro que tiene que haber una distribución. Ahora, la ley de ingresos lo que plantea es cómo van a hacerse de ese dinero. No se está planteando hoy ningún impuesto nuevo para la clase trabajadora, para la clase media. Eso a nosotros nos parece muy importante. Hay que proteger la economía familiar. Sí pusimos sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal progresiva. Incluso propusimos que se empiece a tasar impuesto de tenencia a quien tenga jets, helicópteros, yates. Se pueden sacar 350 mil millones de pesos para eso. Pero en egresos ya veremos, Kenia, evidentemente, y ahí estará nuestro voto en contra, porque no estamos de acuerdo en cómo van a distribuir. Ahora, lo local sí se defiende y a Jalisco se le defiende. Oye, déjame preguntarte, Laura, ¿ese voto a favor ayer de la ley de ingresos fue a cambio de que No. arroparan a Jalisco? No, es lo que te estoy diciendo, o sea, hay una convicción de que pues ellos necesitan gobernar, entonces pues que decidan en su ley de ingresos, no están aumentando impuestos a la gente, nosotros lo vemos bien, pero la de egresos será otra cosa, porque A ahí ver. sí están las prioridades presupuestales con las que no coincidimos. Mira, yo lo dije en Andrea aquel Chávez. momento cuando hicimos la disminución de la edad para poder ser beneficiario de los programas sociales, cuando se elevó a rango constitucional, el PAN, el PRI votó en contra en algunos elementos, digamos, algunos diputados votaron en contra. Yo voté a en el favor, Senado siempre he no, votado en a el favor Senado de no, los programas para allá voy. sociales. ¿En el Senado Y votaron a favor? En el Senado votaron a favor, en diputados votaron en contra y ahí están las pruebas, ¿no? Ahora, yo les decía ahora que si votaron a favor como presidenta de la Comisión de Bienestar, voten a favor en el presupuesto de egresos de la Federación, porque si no hay apoyo, digamos, presupuestal, entonces no estás a favor de O la sea, medida. votaron a favor de los programas sociales, pero no de darles la presupuesto. Votaron a Personalidad. favor de la disminución de edad, bajamos la edad de 68 a 65 años para poder ser beneficiario. Y yo les dije, si están a favor, en serio, los programas sociales y no es solamente discurso y andar firmando con sangre, quién sabe qué tipo de acuerdos, como hizo su candidata presidencial Xóchitl Gálvez en campaña, pues entonces resérvense el resto del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación y voten a favor los programas sociales, a ver si es cierto. A ver, esto es importante, Susana. O sea, yo creo, de nuevo, ¿no? Esta división en donde si ellos no tienen una ley de ingresos aprobada, no pueden gobernar. O sea, no pueden generar No hay de dónde un sacar ingreso el para recurso. sacar los recursos. Hay prioridades y las sociales, de nuevo. Y la no elevación de impuestos a las clases medias y a la clase trabajadora es fundamental. En la ley de egresos, Kenia, veremos lo que ya estás planteando en la mesa, pues dónde están sus prioridades. No están conviniendo O sea, al dices resto que de la población. PAN y PRI se están oponiendo a todos sin... Pues es que ha sido siempre la dinámica, por eso nosotros hemos puesto siempre una tercera vía en la mesa. Nosotros no vamos a estar nunca en contra de la agenda social, ni del país, ni de los ciudadanos. Y lo que los territorios puedan trabajar, me parece que es fundamental para las necesidades de la población. Por ejemplo, A ver. en Jalisco, No, a la ver, línea del metro. Es muy claro, para A ver, nosotros no vamos a acompañar a este gobierno que además de ineficiente es corrupto. Pero voten los Esta programas sociales, nada más esa partecita. Esta deuda que están imponiéndole desde un bebé hasta un abuelito, todos los mexicanos van a deber 140,000 pesos solamente por el hecho de ser mexicanos. Es una locura. ¿Y cuánto debían Dijo ya a López partir Obrador de que no 2017, se iban antes a de endeudar. 2018? A ver, déjenme Se regresar con- endeudó López Obrador y se va a endeudar Sheinbaum. Déjenme regresar con ese tema de la deuda, porque ayer se habló mucho al respecto. A ver qué dice Laura, que votó a favor, que votó tu partido a favor, y cómo lo explica Andrea Chávez de Morena. Dice que ayer aprobaron, Laura, un endeudamiento más alto para los mexicanos, que ahora debemos generación tras generación 140,000 pesos. ¿Es así, Laura? ¿Mayor deuda? Mira, la verdad es que la deuda ha venido exponencialmente creciendo, no solamente en los gobiernos del PRIAN, sino también con los de López Obrador, y lo hemos establecido desde un principio. Sí, tiene que haber una política fiscal mucho más responsable. Por eso, para nosotros, la opción no es votarles en contra de la ley de ingresos para que no puedan gobernar. La opción es que podamos tener una reforma fiscal progresiva, como la hemos nosotros planteado desde un principio, que no le deben de tener miedo de cobrarle dinero y impuestos a los 1,000 millonarios de este país,
Hay 15,000 millonarios nuevos. 15,000 millonarios nuevos en este gobierno, a partir del gobierno de López Obrador, con fortunas exorbitantes, en donde tenemos hoy cifras como esta que te voy a dar. México es el tercer lugar a nivel mundial en propietarios de aviones privados. Por eso la propuesta, claro, ¿no? Ahí tienen un compañero en la Cámara de Diputados, legislador de Morena. Entonces, por eso, para Movimiento Ciudadano, lo importante es poner en la mesa impuestos a estos millonarios. Fíjate la cifra, pero la deuda, 300. ¿pero si hay una deuda? Claro que hay deuda, nosotros lo hemos señalado desde siempre. Deuda que viene desde hace mucho. Y aprobaron. Y la propuesta no es que Morena no pueda gobernar y repartir presupuesto. La propuesta es una reforma fiscal progresiva. Yo quisiera escuchar a Morena o al PRIAN planteando una reforma fiscal progresiva, 350,000 millones de pesos. Nada más sería de tenencias de aviones, jets y yates. ¿Ah, sí? Pues mira, con respecto a la deuda, nosotros heredamos una deuda antes de 2018 que ya venían cargando los gobiernos. 4.66 billones de pesos. Pues habría que revisar siempre lo que nos traiga el PAN como prueba. Habría que doble revisarlo, triple revisarlo. No vaya a ser que no sea mentira, ¿no? Hay que revisarlo. Yo le pido a la audiencia que vayan a revisar. Siempre que algo lo traiga el PAN hay que revisarlo 2 o 3 veces, senadora, ¿no? póngase porque son expertos mintiendo. Con respecto a la deuda, mira, la economía de México es una economía fortalecida. Somos parte del G20, somos parte del grupo de los 20 más poderosos en el mundo. Hemos abonado al pago de la deuda en este último sexenio. Venimos cargando una serie de costos provenientes precisamente de la pandemia, una crisis no solamente salubre, sino también económica, que vino a llegar en plena implementación de el gasto corriente, de los programas sociales, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, becas, escuelas, infraestructura, pensión para adulto mayor y personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues los ingresos no solamente se integran con lo que nos trae el día de hoy, que repito y reitero, hay que revisar 2 veces, sino también tienen que ver con mejorar o simplificar, digamos, el pago de los impuestos, evitar la condonación, la elusión y la evasión fiscal, que lo está haciendo muy bien este gobierno. A ver, ¿qué? Bueno, yo invito a la senadora del régimen que se documente para que podamos hablar de manera seria. Hay que revisarlo. Mira, ¿no? ¿Qué dice la historia en términos de endeudamiento? Dice que Felipe Calderón se endeudó por 2.7 billones de pesos. Que Peña le ganó a Felipe y se endeudó por 4.6 billones de pesos. Que López Obrador, el que dijo que no iba a haber deuda, ¿te acuerdas? Lo dijo en campaña y lo repitió muchísimas veces, mintiendo en su gobierno, se endeudó todavía más que Peña y por supuesto muchísimo más del doble que Felipe Calderón. Ahora, López Obrador se endeudó con 5.4 billones de pesos. ¿Qué aprobó ayer la mayoría de Morena? Aprobó un endeudamiento de 1.17 billones de pesos, Azucena. Es la deuda más grande en la historia de este país. Si continúa así la cifra, vamos, por supuesto, a vivir lamentablemente un futuro para los jóvenes brutalmente endeudados. A ver, 140,000 pesos hoy debe cada mexicano gracias a los caprichos del gobierno. Me faltó aportar un dato a la mesa que nos parece importante para la discusión. En lo general votamos a favor de nuevo porque el gobierno necesita tener recursos para poder gobernar, pero en lo particular lo votamos en contra. Sí. Precisamente por las reservas que metimos, por la falta de reforma fiscal para los 1,000 millonarios y también hubieron acotaciones muy específicas sobre la deuda. La deuda viene creciendo en los últimos años y lo señalamos desde el sexenio de López Obrador, pero viene siendo también un legado del PRIAN. Nosotros siempre lo hemos dicho, el que no hubiéramos estado mejor antes no quiere decir que estemos mejor ahora. Así que por eso, pues el futuro plantea una reforma fiscal para los 1,000 millonarios de este país. Miren, vamos a concederle el beneficio de la duda a la senadora de Acción Nacional. Y supongamos que esta tabla es correcta. Hay un incremento de más del doble de Calderón a Peña. Y me hubiese gustado que quizás hubiese estado el presidente anterior a Calderón para saber cuánto le incrementó Calderón y conocer el radio de crecimiento, Andrea, que hubo entre un presidente y otro. Pero, voy a terminar el argumento. Además de que estás creciendo prácticamente al doble, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, el radio de crecimiento
crecimiento disminuyó y adicionalmente no se está considerando un asunto. La inflación. Esto es en términos netos y no en términos reales. A ver, hay que considerar la inflación. Tuvimos un crecimiento inflacionario producto, reitero, de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia y de otra serie de elementos externos a nuestro país. Si bien la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron un extraordinario trabajo limitando el crecimiento de pues ese nivel inflacionario que si tú lo comparas con otros países en América Latina es bajísimo. En México pues me considero que esto es trampa entonces. No, es trampa argumentativa porque no son términos reales, no considera los índices inflacionarios y además no hace la reflexión de cuándo se duplicó la deuda de Felipe Calderón a Peña Nieto y el radio de crecimiento. Ayer Reitero, aprobaron suponiendo sin conceder que esto es billón. Cierto, porque lo trajo a la mesa una panista. Por habría eso que es totalmente revisarlo y habría cierto. que explicarlo Pues sería muy bien. bueno que hicieran su tarea. Bueno, Poder Judicial. Nos queda un bloque, un